Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Problemas de Memoria en el Adulto Mayor, dirigida por nuestra ponente, la doctora Melisa Vega Villafana, médico asistente del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado del chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Vega. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema que hoy vamos a abordar es un tema de consulta frecuente y no solo en geriatría, sino en a veces todas las especialidades o incluso en pacientes que se atienden en la posta en el primer nivel. Quiero empezar con la parte de la agenda, donde vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar de los factores de riesgo para estos problemas de memoria, funciones cerebrales superiores que tienen los pacientes, el deterioro cognitivo diferenciado de la demencia y delirium, el deterioro cognitivo leve, cómo es el continuum del deterioro cognitivo a la demencia, qué estrategias de screening podemos utilizar y cómo podemos prevenir también. Y el rol del geriatra dentro de todos estos pasos. En primer lugar, quiero siempre mencionar que la demencia senil no existe. Antes se utilizaba este término cuando no se conocían todas las causas de demencia que conocemos ahora. Incluso podría ser despectivo mencionar demencia senil porque ya ahora que tenemos pacientes tan longevos, sabemos que no todos llegan a ser demencia en la edad avanzada. Así que este término lo desterramos. ¿Qué se encontró cuando se estudiaron los tipos de demencias, a todas esas catalogadas demencias seniles? Que el primer lugar lo ocupaba la enfermedad de Alzheimer. En segundo lugar, la demencia vascular, que son demencias posteriores a eventos cardíacos o aterosclerosis también, a eventos cardiovasculares como infartos cerebrales o hemorragias también. Y en tercer lugar, la demencia mixta, que es una mezcla entre la vascular y el Alzheimer. Cuarto lugar, que no está aquí, también es la demencia posterior a la enfermedad de Parkinson. Lamentablemente en América Latina tenemos una prevalencia de demencia del 8.5% en mayores de 60 años y mundialmente va a ir aumentando la prevalencia de demencia. En el 2015 teníamos 47 millones de personas viviendo con demencia y para el 2050 van a ser 130 millones de personas. Entonces tenemos que estar preparados en este tema, tenemos que estar preparados en el screening, en cómo abordar al paciente que ya lo tiene, cómo prevenir y cómo o cuándo poder derivar al especialista. Tenemos varios factores de riesgo para la demencia. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? No modificables generalmente parte genética, pero los modificables y lamentablemente los que más están presentes en América Latina es la baja educación, el bajo grado de instrucción predispone a poder tener un grado de demencia. Sí hay también pérdida auditiva, como el paciente se va aislando por el problema de la audición, pues también el aislamiento social que está dentro de estos factores. Cuando han habido traumatismos encefalocranianos, hipertensión no controlada, el alcoholismo también viene parte de los factores de riesgo para demencia, obesidad, el fumar, depresión, aislamiento social, inactividad física, la polución también, la contaminación del aire, diabetes, todos estos factores suman un 40% del riesgo modificable que tenemos para poder hacer demencia y tenemos otros factores no modificables o desconocidos que son el 60%. Dentro de las funciones cerebrales superiores, tenemos que conocer que no solo es la memoria, porque es lo que más se enfoca el paciente, ¿no? Estoy perdiendo la memoria, creo que tengo demencia porque estoy olvidándome las cosas, pero hay muchos otros tipos de funciones que también se van perdiendo cuando ya hablamos de una demencia tal cual. Por ejemplo, la orientación. El paciente a veces puede pasar de que se ha perdido en la calle o de pronto se encuentra en un sitio y ya no se acuerda cómo llegó, no recuerda cómo volver a casa o qué carro tomar.
Entonces ya eso también es un indicio. El paciente te puede decir, yo me acuerdo de todo, pero ya se ha perdido, ya es un punto de alarma. Atención, concentración también, el paciente que no se pueda concentrar, que no pueda atender, que le enseñan algo y le cuesta mucho retenerlo, pero eso ya es memoria inmediata, ¿no? También es un punto de alarma. Problemas de lenguaje, que no recuerdo la palabra que tenía y la tengo acá, pero es lo que sirve para hacer esto, pero la palabra ahí también es un punto para tomar acción. La memoria que ya conocemos, ¿no? Los olvidos y problemas para el cálculo también. Un paciente puede tener, digamos, un bajo grado de instrucción, pero puede ser comerciante, puede manejar bien dinero y de repente un día se empieza a confundir, pues ya también tenemos que tomarlo como un motivo de consulta. Estos tres agentes, el delirium, del deterioro cognitivo y de la demencia. Bueno, deterioro cognitivo leve principalmente. El delirium es el síndrome confusional agudo. Es un cambio súbito en las funciones cognitivas del paciente. Es decir, de un momento al otro, un paciente que aparentemente hacía todas sus actividades, que estaba conectado, lúcido, de pronto empieza a tornarse agresivo, empieza a desorientarse, a desconocer a los familiares, pierde el patrón del sueño, no, o sea, está desorientado, ¿no? Entonces, en este caso podemos sospechar de que hay una situación aguda que está descompensando al paciente. Puede ser una infección, puede ser deshidratación, puede ser alguna pastilla nueva que esté tomando, algún fármaco, alguna descompensación de una enfermedad crónica como diabetes, como enfermedad renal, enfermedad hepática. Y es frecuente que se presente en pacientes hospitalizados. No es normal, pero sí es frecuente. Entonces, esto tenemos que diferenciarlo porque a veces traen al paciente a la consulta y te dicen, mi familiar está haciendo demencia. ¿Y cuándo empezó con los síntomas? Ha empezado la semana pasada. Una demencia no se empieza de un momento al otro, se empieza ya en un transcurso de años. Muy pocas excepciones, son demencias rápidamente progresivas, pero son en meses. No es de una semana a otra o de un día al otro. Entonces, apenas sepamos que hay un cambio agudo en la conciencia del paciente, en las funciones cerebrales superiores, tenemos que poder nosotros tomar acción y especialmente la evaluación médica, también exámenes de laboratorio, descartar qué le está descompensando al paciente, ver los medicamentos que está tomando también. Entonces, principalmente los adultos mayores pueden tener este delirium porque hay un envejecimiento de todas maneras del sistema nervioso central, neuroinflamación también, estrés oxidativo, problemas neuroendocrinos, también hay una disregulación del ritmo circadiano y todo eso hace que puedan haber una disregulación de los neurotransmisores y una desconexión, ¿no?, del entorno. Y otros factores que eran los que estábamos comentando, los pacientes que tienen 75 años o más son los más predispuestos para hacer delirium cuando tengan alguna descompensación. Los pacientes que ya tienen algún grado de demencia o deterioro cognitivo, incluso leve, también tienen ese riesgo de poder hacer delirium, varones principalmente, si se sufre de depresión también, si hay algún grado de dependencia funcional, si hay enfermedad o comorbilidades severas, el paciente con malnutrición, el paciente que se hospitaliza y tiene problemas visuales y auditivos, o sea, que no escucha, que no ve, obviamente al encontrarse en un entorno que desconoce, que le hablan muchas personas, que lo cambian de un lado a otro, pues el paciente obviamente tiene ese riesgo de hacer delirium, abuso de alcohol también y bueno, las otras causas que estábamos conversando, infecciones, problemas de medicamentos, también eventos iatrogénicos, la cateterización vesical también genera esto, problemas de electrolitos, renales agudos también, o elevación de la urea, la misma hospitalización, el bajo nivel de albúmina, malnutrición y posterior a procedimientos quirúrgicos también es frecuente. Entonces, ¿cómo evaluamos, cómo podemos saber si nuestro paciente está en delirium o no? Principalmente necesitamos los factores uno y 2 que estamos señalando en esta diapositiva, que sea un inicio agudo y un curso fluctuante. Es decir, que el cambio del estado mental, del comportamiento, haya sido agudo de un momento a otro y que pueda ser fluctuante porque a veces de día están un poquito más conscientes, pero de noche ya empiezan a desorientarse y que el paciente tenga dificultad para prestar atención, un paciente que se distrae fácilmente o de pronto te está hablando de un tema y tiene como fuga de ideas, se va hacia otro tema también.
Este punto uno y 2 son obligatorios. El 3 y 4 debería de haber presencia de alguno de los dos. Que tenga un pensamiento incoherente o desorganizado y una alteración del nivel de conciencia. Puede estar también o muy hiperalerta, agresivo, o puede ser letárgico, somnoliento, ¿no? Dentro de las intervenciones que nosotros debemos de realizar para delirium, aquí tengo una serie de intervenciones no farmacológicas. Primero, es importante que podamos ayudar a que estos pacientes estén con el familiar en la hospitalización. No restringir las visitas o no restringir que pueda estar acompañado. No digo que 5 familiares allí, ¿no? Sino al menos un familiar con el que tenga contacto cercano para que lo ayude a reorientarse. Si es un paciente que no escucha, que no ve correctamente, explicarle lo que está pasando, a hablarle un poco fuerte si es que no escucha, porque a veces el personal asume que ellos escuchan, les explica lo que están haciendo y de pronto el paciente, ay, suéltame, ¿qué me haces? No sabe pues qué está pasando. El uso de calendarios, el uso de relojes también, porque generalmente la habitación del hospital no tiene ni un reloj ni un calendario, el paciente está en un cuarto blanco, no sabe si es de día, si es de noche, entonces ya eso también lo altera. Actividades también de estimulación cognitiva, como ejercicios, juegos de palabras, de atención, ayudarle también para el momento del descanso, tratar de bajar el ruido que pueda haber en la sala de hospitalización, tratar de ajustar también los medicamentos para que no le interrumpan el sueño al paciente, eh, hacer una movilización también que le permita al paciente poder mantener casi una rutina de casa en lo posible. Y es decir, hay pacientes que están totalmente encamados, pero el paciente sí podía ir al baño o sí puede sentarse en el sillón, sí podemos cambiarlo de posición, eso también les ayuda. Ayudarles si el paciente usa audífonos, si usa lentes, permitir que lo puedan llevar también. El tratamiento de las condiciones agudas que ya hemos comentado y revisar bastante las medicinas. Y en este punto me voy a detener un momento porque es frecuente que el adulto mayor visite como 5 consultorios a la vez. Entonces se va por nefrología, se va por neumología, se va por endocrinología, se va también a cardiología y luego llega a geriatría. Y el paciente tiene, obviamente, cada uno, por el tiempo de la consulta, felizmente en geriatría sí tenemos más tiempo por paciente, le pedimos al paciente que nos dé todas las recetas que toma, todos los medicamentos que toma, y vamos juntando, esto toma de cardiología, esto toma de nefro, porque no les da tiempo a los colegas especialistas de revisar bien toda la lista de lo que toma, porque pueden haber medicamentos que interactúen entre sí. Pueden haber medicamentos que sean para lo mismo y podemos por ahí resumir y suprimir, mejor dicho, medicamentos que estén extra. Entonces, ¿cuál es más o menos nuestro screening? Identificar los factores precipitantes del paciente. Si yo sospecho que puede tener una infección, pues voy a pedir, no sospecho que tiene infección urinaria, voy a pedir su examen de orina, su urocultivo, su hemograma, su PCR. Quiero ver que esté bien del riñón, su urea creatinina para poder darle el tratamiento que requiere. Si sospecho que está deshidratado, pues sus electrolitos también. Si tiene algún problema, por ejemplo, de diabetes, le voy a pedir su glucosa para ver cómo se encuentra y siempre voy a pedir albúmina porque a mí me interesa mucho que el adulto mayor esté con un buen estado nutricional. En casos ya muy seleccionados, pues si sospecho que el paciente es alcohólico, le voy a pedir sus dosajes de vitamina B12, de ácido fólico, por ejemplo, ¿no? O si sospecho que este delirio es por un problema tiroideo descompensado, pues voy a pedir mi perfil tiroideo. Entonces voy controlando los síntomas psicóticos con antipsicóticos, puede ser con quetiapina, dosis pequeñas, olanzapina, risperidona, loperidol también. Y no nos olvidamos de las medidas no farmacológicas de tener al paciente acompañado, tratar de explicarle bien los procedimientos que se le van a realizar, evitar la sujeción mecánica en lo posible, ¿no? Siempre y cuando el paciente no se haga daño a sí mismo. El deterioro cognitivo leve es ese punto intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia. Tenemos que detectarlo para poder brindar las medidas y diferenciar de otras condiciones que pueden también generar este declive en la cognición. Por ejemplo, pacientes que no están bien alimentados, que tienen un déficit de vitamina B12, ácido fólico, pues pueden hacer un deterioro cognitivo leve. Pueden llegar a la consulta describiendo que están perdiendo la memoria, que no se concentran
y generalmente nuestra población que es de un estrato económico bajo, pues puede haber también que no tengan suficiente economía como para comprar los nutrientes necesarios, ¿no? Para llevar una buena alimentación, o a veces por desconocimiento o por dietas que han sido mal asesoradas, ¿no? Especialmente los vegetarianos, veganos, ¿no? También tenemos que diferenciar de problemas como de la tiroides, como hipotiroidismo, porque pueden generar una velocidad de procesamiento lenta que se asemeja a un deterioro cognitivo leve. Insomnio en el paciente, y dentro del insomnio también, si está tomando benzodiazepinas, puede también generar un deterioro cognitivo a la larga. Trastornos del ánimo como depresión, ansiedad pueden generar que el paciente no se concentre adecuadamente y por ende no esté reteniendo datos nuevos y olvide cosas, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando un paciente viene con una queja subjetiva de memoria. ¿Cómo vamos pasando el deterioro cognitivo a la demencia? El grado uno, bueno, obviamente el paciente con envejecimiento normal. Luego pasamos al 2, al GDS-2, donde el paciente ya tiene una queja subjetiva de memoria, y dice, bueno, a veces me olvido las llaves, pero lo logro recordar y las encuentro, me demoro un rato buscándolas, pero que es algo eventual y el paciente hace sus actividades solo, no se desorienta, incluso algunos de ellos pueden manejar todavía negocios o hacer algunos trabajos eventuales, así que podemos pensar que incluso podría ser parte de su envejecimiento normal. Ya en el deterioro cognitivo leve, sí hay pérdida de objetos que ya no logra evocar de dónde se quedaron, ya incluso se desorienta, puede haber pasado que haya perdido la noción de cómo volver a su casa, o por un momento, ¿no? Como un flashback y luego se acordó, ¿no? Pero ya ese ratito que no se acordaba nos genera ya una sospecha. O a veces el paciente que se le dificulta, se queda con la palabra que quiero decir esto y no lo tiene, ¿no? Ya nos da esa sospecha. La demencia leve, ya el paciente está perdiendo, cuando es demencia ya está perdiendo un poco su autonomía. Entonces, si el paciente ya necesita ayuda para gestionar sus actividades, por ejemplo, como planificar viajes, como gestionar su economía, dificultad para recordar hechos recientes, o incluso se confunden cosas que le han pasado en su vida, ya estamos hablando de un grado de demencia leve. Ya para las fases moderadas, ya el paciente ya ha perdido la capacidad de ser autónomo, ya está perdiendo dificultad para realizar tareas cotidianas, para recordar datos simples que siempre los recordaban, o en la orientación, o sea, se le pregunta la fecha al paciente y no saben qué año estamos, qué día estamos, qué mes estamos. Puede reconocer a sus familiares con los que vive, pero de repente llega una visita que no veía hace mucho tiempo y de repente ya no lo recuerda. En el grado 6 ya vamos perdiendo actividades mucho más básicas. Ya el paciente no logra vestirse con ayuda, incluso no logran mantener una correcta higiene personal, ya empiezan a aparecer los grados de incontinencia, problemas también de orientación mucho más marcados, pueden confundir el día con la noche, ya empiezan a confundir a las personas cercanas. Por ejemplo, ven a un niñito en la casa y piensan que es su hijo, ¿no? Y a los que son sus hijos piensan que son sus hermanos. Y ya hay cambios en la conducta y la personalidad. El paciente se puede tornar agresivo, ansioso, tener alucinaciones, también en ese grado es frecuente. Y en el grado 7, en la fase final de la demencia, ya el paciente incluso pierde la capacidad de hablar, de comunicarse, de comer, va perdiendo poco a poco, empieza la disfagia también y ya el paciente termina encamado. Y ya cuando vemos que la demencia va avanzando, nosotros tenemos que ir comentándoles a los familiares cuál va a ser esta progresión para que ellos estén preparados. Cuando yo veo que mi paciente ya no está reconociendo mucho, que ya confunde a su familia cercana, tengo que preparar a la familia para el momento en el que ese paciente empieza a hacer incontinencia. Cuando ya esté con incontinencia, tengo que preparar a la familia para cuando el paciente vaya dejando de hablar, cuando vaya haciendo disfagia, y comentarles que la demencia es una enfermedad terminal no oncológica. Terminal porque no tiene un tratamiento de cura, va a llegar a este tipo de fases donde en todo el transcurso requiere cuidados paliativos. Entonces, yendo de la normalidad a la demencia.
las quejas del paciente, las quejas subjetivas de memoria. Cuando hay una queja subjetiva de memoria, pues a mí, sinceramente, me aleja un poquito de que pueda ser una demencia, porque el paciente con demencia, por lo general, no se da cuenta. Los que vienen a quejarse son el acompañante, los familiares, el informador, ¿no? Entonces, a veces cuando hay queja del paciente puede ser un tema emocional, puede ser algo diferencial, ¿no? Cuando hay alteraciones de la memoria, generalmente en la parte del deterioro cognitivo leve, pues puede ser por episodios, ¿no? La memoria episódica. En la demencia, sí, esa alteración de la memoria interfiere con su funcionamiento normal, con su autonomía. Otras alteraciones de la memoria, otras alteraciones, mejor dicho, cognitivas que pueden haber en el deterioro cognitivo leve, pueden haber agnosia, puede ser problemas de recuperar esas palabras que les comentaba, alteración de la función visoespacial, pero las actividades básicas de la vida diaria están conservadas. Y en la demencia, todas estas alteraciones influyen a que el paciente ya no pueda ser autónomo, no recuerda cómo cocinar o no puede mantenerse a cargo de la cocina, no puede mantenerse al cargo de su propia higiene personal. En el envejecimiento normal sí va a haber esa alteración en la atención y también una disminución en la velocidad de procesamiento, pero al final el paciente logra responder, logra acordarse con un poquito más de lentitud. Deterioro funcional, en el deterioro cognitivo leve podría haber un poco, pero por lo general son muy autónomos y en la demencia sí hay. Trastornos del comportamiento en el envejecimiento normal no debería de haber. En el deterioro cognitivo leve es frecuente que puedan cursar con depresión, ansiedad, incluso apatía. Y en la demencia, de todas maneras, sí hay alteraciones del comportamiento. Aparte de las ya mencionadas, también puede haber agresividad y alucinaciones, cambios marcados en la personalidad. Por ejemplo, una mujer que era muy educada, muy tranquila, en la parte de demencia, pues se quita la ropa, se deja todo sucio, no cuida su aspecto personal, eso también pasa, ¿no? Entonces, dentro del screening que nosotros hacemos y que pueden hacerlo de todas maneras en todos los niveles de atención, el examen físico es básico, evaluar los síndromes geriátricos que pueda tener el paciente, saber qué tal duerme, si está teniendo algún trastorno del ánimo, o bueno, a primera vista, si nos da indicios de depresión, de ansiedad, si está estreñido, porque a veces también eso influye un poco con el delirio. Revisar la lista de todos los medicamentos que el paciente toma, incluso a veces dicen, le damos también algunas vitaminas, traiga las vitaminas a la consulta, yo quiero saber qué es lo que está tomando. Le damos hierbitas, ya qué hierbitas le da, porque hasta eso a veces influye. Controlar también las enfermedades crónicas, tengo que tener su presión arterial controlada, no porque tiene demencia lo voy a dejar que ande con la presión en 160, en 180, hay que controlarle la presión. Igual en la diabetes. Claro que cambian los rangos, por ejemplo, en temas de glucosa. Yo no voy a querer que mi paciente con demencia esté con la glucosa en 80, en 90 en ayunas, ¿no? Le puedo dar un rango un poco más establecido hasta 150 en ayunas, en algunos casos ya paliativos hasta 180, pero sí mantenerla en rangos al menos seguros, ¿no? Igual la presión en adultos mayores, ya en últimas fases, con demencia, sí, un GDS-7, como el que decíamos, el paciente que está encamado, que ya no habla, ellos sí podrían tener la presión incluso hasta 150 de sistólica, ¿no? También exámenes de laboratorio. Nosotros tenemos un perfil, ¿no? Que vamos pidiendo de todas maneras de base a nuestros pacientes. Su hemograma completo para ver que no haya una anemia severa que también genere inactividad en el paciente. Si sufre de glucosa, de diabetes, pues pedirle la glucosa y aún así si no sufre y no ha tenido screening previos, también le pedimos ver si la función renal con la urea y creatinina, porque también en estados de uremia también puede haber un déficit cognitivo, ver su perfil lipídico como parte de la salud cardiovascular, el perfil hepático para ver que no hay una enfermedad hepática crónica, porque recuerden que también ese tipo de enfermedades, al acumularse toxinas, también puede haber encefalopatía hepática y eso también nos confunde con el diagnóstico. Principalmente dentro del perfil hepático, la albúmina, que es la principal proteína en el cuerpo, para ver que el paciente esté bien nutrido. En casos que yo sospecho de deshidratación o que el paciente ha bajado bastante pues, en su nutrición, que es un paciente dependiente, puedo sugerir electrolitos, esto es opcional, sodio, potasio sérico. Si sospecho alguna infección, una PCR cuantitativa,
TSH y T4 libre, sí. Por lo general, los pacientes que llegan a la consulta nunca se han hecho un perfil tiroideo y si nos interesa bastante si estamos sospechando de casos de demencia. Vitamina B12, ácido fólico, también nos interesa ver, especialmente en casos donde los pacientes no llevan una nutrición adecuada o tienen algún régimen muy restrictivo. Vitamina D suelo solicitar en pacientes que están en domicilio, generalmente los que están encamados o los que casi no salen por problemas de dismovilidad, de la marcha, ya que no les da la luz del sol. La vitamina D baja también genera algunos trastornos cognitivos. Si sospecho de infección urinaria, pues su examen de orina y su cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué test podemos aplicar desde el primer nivel como para hacer un screening al paciente y yo decir, sí, mejor lo derivo a geriatría? Uno de estos es el test del reloj. Les voy a mostrar la forma más simple de hacer el test del reloj, la más fácil de puntuar, mejor dicho. Entonces, yo le doy acá al paciente, uy, perdón, le doy al paciente el círculo ya dibujado. Entonces, el paciente tiene el círculo ya dibujado y teniendo el círculo ya dibujado, le digo que ponga los números que corresponden dentro de un reloj y que me marque las. Entonces, esto ya con el círculo dibujado, el paciente tiene que colocar obviamente el 1, 2, 3 hasta el 12 y marcar con su las agujas del reloj. La manecilla más pequeña iría al lado de las 11 y la más grande al número 2, pues para marcar las 11 horas con 10 minutos. Entonces, hay pacientes que pueden aparentemente estar bien, pero te hacen ese tipo de relojes, ¿no? ¿Cómo yo lo puntúo? Generalmente hago esto, ¿no? Uy, creo que no escribe esto. Voy a cambiar de pluma. Ya, generalmente lo que hago es esto. Uy, no, perdón, no está funcionando esto. ¿Cómo puedo escribir? Estoy tratando de escribir. Sí, parece que no se puede. No hay problema. Se realiza como un asterisco. eh, o sea, primero una cruz y luego entre la cruz dos rayitas más. Y con eso, o si no, préstame, ahí voy a escribir sobre, sobre esto. Ajá. Sí, dale escape. Disculpen por los problemas técnicos. Ya está. Por acá debería de haber alguna opción para dibujar. Bueno, vamos a hacer algo más práctico. Entonces hacemos esto. Como les decía, primero una cruz, una rayita acá. Se me ha movido un poquito esto. Bueno, la cruz y luego voy a colocar, como les decía, como un asterisco. Aquí y una rayita más. Y acá. Ok, entonces obviamente esta cruz debería de estar enfocando acá al 12, acá al 3, acá al 6 y acá al 9, ¿no? Y entre cada espacio debería de estar uno de los otros números, ¿no? Por ejemplo, acá debería estar el 1, acá debería estar el 2, acá debería estar el 4, acá el 5, acá debería estar el 7, acá el 8, acá debería estar el 10 y acá el 11. Eso me otorgaría un puntaje, ¿no?
Ya eso me otorgaría 8 puntos si es que el paciente tiene en cada huequito todos sus puntos. Esto es un puntaje que se va sumando, ¿no? Acá no hay ningún número. Acá está el 2, tiene un punto. Acá está el 4, tiene 2 puntos. Acá no está el 5. Acá está el 7, tiene un punto más. Acá está el 9, pues no corresponde. No está acá dentro el 10, ni está dentro el 11. Y no ha dibujado, bueno, están las manecillas por este lado, ¿no? No están las manecillas ni señalando, ni estoy viendo que una sea más grande que la otra, ¿no? Entonces esto tendría 3 puntos. El punto de corte es 6. Entonces este paciente de todas maneras tiene un deterioro cognitivo. Y tengo que referirlo al geriatra. Es un screening rápido que no te toma más de 5 minutos con el paciente y con el que ya puedes definir si de todas maneras hay un problema de deterioro cognitivo o no. Otro cuestionario que nosotros podemos utilizar, y este cuestionario generalmente lo aplico yo para personas con bajo grado de instrucción, nos ayuda y es el cuestionario de Pfeiffer. Preguntamos la fecha, preguntamos el día de la semana, dónde estamos ahora, número de teléfono o dirección, cuántos años tiene el paciente, cuál es su fecha de nacimiento, quién es el actual presidente del país, quién estuvo antes, el segundo apellido de su madre y vamos haciendo restas. A veces podemos hacer esa resta de 3 en 3 desde el 20 o desde el 30. Aquí puntuamos los errores. Un paciente con un grado de instrucción bajo o iletrado, le podemos permitir hasta 3 errores y decir que está normal. Un paciente con una mediana de instrucción, pues podemos decir hasta 2 errores. Si ya tenemos un paciente con un nivel educativo alto, universitario o más, solo podría permitírsele un error, nada más. Y esto, como les decía, es un screening también, es un test que demora aplicarlo menos de 10 minutos y que pueden hacerlo durante su consulta para saber si refieren o no al paciente. Y el mini mental, que es un test ya bastante conocido, esto sí puede demorar un poquito más, es un poquito más exhaustivo, va preguntando ítem por ítem la fase de orientación, va preguntando también, utiliza una parte de fijación inmediata, de memoria inmediata, donde le dices 3 palabras. Generalmente usamos las palabras pelota, bandera, árbol. Se le pide al paciente que las repita, se le pide que las recuerde. Para más adelante se usa una pregunta de distracción que también se puntúa, que es donde les pedimos que resten, les podemos pedir que reste de 100, de 7 en 7 hasta 65 o de 30 de 3 en 3. Le podemos pedir también, si no puede hacer esto, que deletree la palabra mundo, pero de forma inversa, ¿no? Mundo al revés. Y luego de este ejercicio de distracción, que también es puntuado, le pedimos al paciente que recuerde las palabras que se les dijo inicialmente, pelota, bandera, árbol. Luego tiene una fase de denominación, se le muestra un lapicero, se le pide que responda qué es, se le muestra un reloj, se le pide también que responda lo mismo, se le pide repetir una frase, la mazamorra morada tiene duraznos y guindones, se le pide que lo repita. Se le da una orden de coger un papel con la mano derecha, doblarlo por la mitad, ponerlo en el piso o devolverlo con la mano izquierda, tiene sus variaciones. Leer una orden y ejecutarla, por lo general se le enseña un cartel con la orden cierre los ojos y se le pide que haga lo que dice la frase, ¿no? Que escriba una oración con sujeto y predicado y que dibuje 2 pentágonos intersectados, ¿no? Claro que se le muestra la imagen, aquí pensé que la había colocado, disculpen, no está la imagen. Son 2 pentágonos que se intersectan y se le pide al paciente que pueda copiarla en un papel, ¿no? ¿Qué es lo que puntuamos en esta parte del pentágono? Que el paciente sí lo pueda dibujarlos ambos con 5 lados y que realmente se intersecten, ¿no? Esto es lo que se puntúa. Por eso, si no lo logra, no tiene el punto. Entonces acá estoy dibujando los pentágonos. Este es el dibujo que se les pone a los pacientes y que ellos tienen que hacerlo igual. No importa si de repente uno está más arriba que el otro o de repente lo ha dibujado un poco asimétrico, con tal que tengan los 5 puntos y se intersecte, es un punto válido. Ok, ahora, ¿cómo prevenimos en estos problemas de memoria?
Principalmente, bueno, tanto para la prevención y como para el tratamiento, debe ser derivado al geriatra, para que nosotros podamos hacer una valoración geriátrica integral, donde podemos controlar las enfermedades crónicas, revisar la medicación que está utilizando el paciente, evaluar problemas concomitantes como insomnio, problemas de alimentación, depresión, ansiedad, caídas, dificultad para la marcha, pedir los exámenes del laboratorio que de repente no los tienen en el primer nivel, pero sí podemos tenerlos acá, vitaminas, hipotiroidismo, bueno, perfil tiroideo, y evaluación de los test cognitivos ya más complejos, ¿no? Si ya en el primer nivel le han realizado FAFE, le han realizado Mini-Mental, pues acá aplicamos otro tipo de test más avanzados, RUDAS, MoCA, TAM, según requiere el paciente. Dentro de la parte nutricional y también como parte del tratamiento, necesitamos que el paciente lleve una dieta saludable, que tenga un adecuado aporte proteico, que tenga una disminución también en carbohidratos simples, necesitamos que sean carbohidratos complejos, que pueda consumir adecuadamente frutas y vegetales en su dieta. Eso es parte de la antiinflamación que necesitamos, ¿no? Una dieta antiinflamatoria, de ser posible, que pueda incluir también grasas saludables como aceite de oliva, como también palta, también aceitunas, consumo de pescado al menos 2, 3 veces por semana, igual que las menestras, y un aporte proteico diario de huevos, de aves de corral, también carne, puedo realizarlo, según las enfermedades que tenga, podemos prescribir carne también. Actividad física. Esto es importante también. Se ha visto en algunos estudios que hay fragilidad cognitiva, es decir, si el paciente no está en una buena forma física, eso también influye en la cognición del paciente. Entonces necesitamos que el paciente haga los 4 tipos de ejercicios. Ejercicios aeróbicos, que puede ser como caminar, correr, bailar. Fortalecimiento muscular, ejercicios de fuerza con peso o con ligas, su propio peso del cuerpo también, ejercicios de flexibilidad y ejercicios de equilibrio, como Tai Chi. Tenemos nosotros también ruedas conocidas como ruedas Baby Frail que nos ayudan a poder prescribir ejercicio, pero ya en casos donde el paciente puede tener trastornos de la marcha, puede tener secuelas, digamos, de accidentes cerebrovasculares, o sea, un poco más marcado la limitación para el movimiento, sí es importante que pueda ser derivado a medicina física y rehabilitación. No derivamos a todos porque realmente medicina física y rehabilitación tiene un gran cúmulo de pacientes esperando una cita. Tratamos de derivar a los que realmente lo requieren y los que tuvieran algún déficit que se puede manejar con ejercicios prescritos por nosotros, los vamos abordando. Ejercicios simples como, por ejemplo, caminar haciendo toques con el globo. Poder parar y sentarse de la silla, que es un tipo de sentadillas, es como exprimir una toalla, eso también fortalece el hecho de caminar también con pautas de caminar, y eso es algo que tenemos que aprender a prescribir también, las caminatas. Generalmente el médico le dice, sí, vaya a caminar, pero no es caminar por caminar. Uno tiene que mantener un ritmo. Empezamos caminando a un ritmo habitual, pero luego tenemos que subir el paso, como si estuviéramos llegando tarde a algún sitio. Yo generalmente les digo, como si estuvieras llegando tarde al trabajo. Y necesitamos apresurar el paso, que haya cardio, que haya taquicardia, que haya un poquito de sudor, apresurar el paso, obviamente en los pacientes que sí se pueda, y luego bajar otra vez el ritmo, luego de haber apresurado unos 5 minutos sostenido, para que pueda haber un ejercicio, porque si no, si es caminar por caminar, no cumple los objetivos de ejercicio que necesitamos. Hacer estiramiento de piernas, estiramiento de brazos también nos ayuda, y extensión, por ejemplo, de las piernas sentados, ¿no? En un asiento. Hay varios pacientes que me comentan que sí, yo hago mis ejercicios en la cama, pero si es un paciente que puede caminar, que puede moverse, que puede hacer ejercicios sentado en una silla, el de pararse, sentarse, el de estirar las piernas y volverlas a bajar, ¿no? Lento en una silla, pues no tiene por qué hacer ejercicios en la cama. Luego, ¿qué ejercicios podemos tener como estimulación o entrenamiento cognitivo? Pues esto ya los vamos dejando de tarea en nuestros pacientes. Les dejamos un libro con ejercicios, por ejemplo, para completar letras, para escribir antónimos, también para siempre escribir los días de la semana, el número de día, el mes, el año, poder señalar a qué hora está haciendo el ejercicio, ya que últimamente utilizamos más relojes digitales, hay que siempre recordar cómo son los relojes analógicos y poder colocar las flechitas allí. Prestar atención, estos ejercicios de atención para marcar todos los rombos, por ejemplo.
Quiero que noten que los ejercicios no son los mismos. Generalmente, bueno, ¿qué es lo que está más a la mano? Sí, mi paciente hace su libro de pupiletras. Ya, pupiletras es un ejercicio, pero hay distintos ejercicios que nos ayudan a poder ejecutar todas las funciones superiores. Entonces, todas las funciones cerebrales superiores. Por ejemplo, aquí continuar, completar los refranes. Esto es parte del lenguaje también y también ayudamos a que se ejecute la memoria. Aquí es una parte de un laberinto que nos ayuda también con la orientación en el paciente. También nos ayuda como parte de estimulación y entrenamiento cognitivo el listar grupos de elementos, ¿no? Por ejemplo, una lista de animales, una lista de colores, de frutas, de nombres de varón, nombres de mujer que empiezan con la letra M, por ejemplo. Entonces, así nos ayudamos a que el paciente pueda ir mejorando su lenguaje, preservando esas funciones y también relacionando, no solo la parte fonética, sino también la parte semántica. El cálculo mental, ejercicios de restas simples, cálculo con monedas también, hacer ejercicios con las monedas, como si estuviera yendo a la tienda, puede ser un juego incluso ameno con los nietos. El hecho de cantar, bailar también nos ayuda al recordar las letras de las canciones, el bailar como parte de ejercicio aeróbico, incluso también escuchar audionovelas porque estamos siguiendo el hilo de una historia. Ahora, tiene que haber alguien que pueda preguntarle después, ¿no? Mamá, papá, abuelito, abuelita, ¿qué entendiste? ¿De qué habló? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? El acompañamiento de la familia cuando tenemos estos casos de deterioro cognitivo, de demencia, es fundamental. Si la familia acompaña al paciente, se preocupa, lo trae a sus controles, sigue las indicaciones, ese paciente mantiene una buena calidad de vida y podemos retrasar ese avance de la demencia. Pero si lo dejamos al paciente, si lo traemos a veces toma la pastilla, a veces no, o no se le da, no están ahí detrás estimulándolo, pues lamentablemente sí podría avanzar mal en este caso, ¿no? Siempre reiterar la invitación para que puedan invitar al Club del Adulto Mayor del Hospital Loaiza a sus pacientes o familiares. Son los miércoles a las 8 de la mañana. Nos encontramos en el servicio de geriatría del hospital y aquí se hacen bonitas actividades como pasacalles. También se realizan con ellos actividad física. También se realizan algunas otras actividades sociales como paseos. Aquí no he incluido las fotos de los paseos, pero los que nos pueden acompañar, sí, también participan en actividades del hospital como en fiestas patrias y también hacen bastantes manualidades y otras actividades. Bueno, también invitar a los que de repente son médicos generales y desean venir a hacer la especialidad aquí y a los que ya son residentes que puedan también venir a rotar al servicio de geriatría para que puedan aprender un poquito más del manejo integral que hacemos con los adultos mayores. Y aquí algunas fotos del servicio. Como conclusión, mente sana en cuerpo sano. Siempre estar al día en los controles médicos. Así yo vea que el paciente, sí, es un paciente sano, no tiene ninguna comorbilidad o puede ser un propio familiar. Siempre una vez al año un control médico. Valorar siempre la parte nutricional, ver que se está nutriendo bien, que tenga el adecuado aporte de proteínas y de micronutrientes en la dieta, que siempre esté en movimiento, que pueda hacer actividad física. Ahora, si es un paciente que tiene dismovilidad, que no puede salir de casa, de todas maneras tiene que estar realizando terapia física. Si no, pierde más movilidad, pierde más masa muscular, las articulaciones se hacen, se endurecen, entonces vamos perdiendo también movilidad y le genera eso dolor a la larga. Así que ya desde que el paciente tiene un problema para caminar o para mucho tiempo sentado porque no puede hacer otras actividades, a terapia física. Y estimulación y entrenamiento cognitivo también en los pacientes que lo requieran. Traten de apenas detectar algún indicio de deterioro cognitivo o de demencia, derivar a geriatría para que podamos hacer una valoración geriátrica integral y un tratamiento oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Vega. Vamos a hacer lectura de las preguntas que han hecho los participantes. Nos consultan cómo influyen las comorbilidades en el riesgo de desarrollar problemas de memoria en el adulto mayor.
Bueno, principalmente si tenemos un paciente con comorbilidades, principalmente cardiovasculares, si no estamos controlando aterosclerosis, si no estamos controlando también la presión, pues puede generar que el paciente pueda tener microinfartos o incluso un infarto cerebral importante y eso llevarlo a una demencia vascular. Entonces, siempre tenemos que controlar todas las enfermedades crónicas del paciente, también tema de depresión, también tema de diabetes, también prevenir que puedan haber infecciones, controlar también si tiene alguna enfermedad tiroidea, poder controlar, tenerla controlada para que no genere problemas de memoria. Por acá veo también una pregunta en el chat. Dice, un adulto mayor que presentó pérdida leve de memoria, disminución del apetito y está algo irritable. Le indicaron escitalopram y se notó mejoría. Entonces, aparentemente este paciente, esa pérdida de apetito y esa pérdida leve de memoria puede haber sido por un cuadro depresivo, porque ha mejorado con escitalopram. Ahora, escitalopram como un antidepresivo, como inhibidor de la recaptación de serotonina, se utiliza por lo general entre 6 meses a un año. Ahora, este paciente debería de haber llevado a la par psicoterapia, porque si no ha llevado una psicoterapia que le ayude a enfrentar las emociones que tiene o los problemas, digamos, que pueden estar interfiriendo, que lo han llevado a la depresión, pues cuando deje el medicamento va a recaer porque ese es el medicamento que lo está haciendo sentir mejor, pero no ha solucionado todo y no ha tenido estrategias de confrontamiento o de afrontamiento al malestar, ¿no? Si el paciente se ha llevado psicoterapia y se va sintiendo mejor y ya ha pasado, digamos, del año con el medicamento, se puede intentar el retiro progresivo. Generalmente este es uno de los antidepresivos que tiene menores efectos adversos, así que no debería estar teniendo ahorita algún efecto secundario. Pero como les decía, si ya tiene más de un año y ya llevó psicoterapia, se siente mejor, hay que hacer el retiro progresivo. No es para que se quede toda la vida con escitalopram. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctorcita, tenemos otra consulta. Nos preguntan con qué frecuencia se recomienda reevaluar la función cognitiva y ajustar el plan de tratamiento. Bueno, cuando tenemos un paciente que ya diagnosticamos que ha tenido algún grado de demencia o de deterioro cognitivo leve, no estoy hablando en casos de delirium, ¿no? Que es agudo, nosotros le damos un tratamiento inicial, medidas para poder ayudarlo y se realiza una nueva reevaluación a los 3 meses. Digamos, fue un paciente que tuvo depresión y tiene algunos problemas de vitaminas. Se le realiza la indicación de la alimentación, la indicación también de suplementos, de medicamentos para la depresión y en 3 meses ya deberíamos de tener una respuesta. Se le revalúa nuevamente para una valoración geriátrica integral con las escalas que nosotros manejamos para ver cómo le ha ido. Por lo general, cuando es un caso leve y es hay un factor precipitante, ¿no? Como un problema del ánimo, pues mejoran bastante, mejoran con el tratamiento. Muchísimas gracias, doctora Vega. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Vega. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación y por las preguntas. Hasta luego. Los esperamos en el servicio de geriatría.